que señalamos en la clase pasada, esta cuestión crucial del problema del equilibrio general. El equilibrio general y la armonía social. Si cada factor de producción actuaba en la economía como una entidad autónoma e independiente, si cada consumidor retiraba del mercado y pagaba de acuerdo al grado de satisfacción o utilidad que le había dado el consumo de un cierto bien, si ese mismo consumidor como productor recibía una retribución o una remuneración que tenía que ver con el rendimiento, la productividad del factor que esa persona había llevado a la producción y al mercado, entonces en condiciones de libre competencia, cada consumidor podía recibir la máxima utilidad del acto de consumo y cada productor podía percibir lo que había aportado, ya fuera como trabajador, ya fuera como poseedor del capital, y por lo tanto, indudablemente no existe el concepto de explotación, no hay una clase social que se queda con trabajo no retribuido, el capital recibe su remuneración, el trabajo recibe la suya, y por lo tanto la sociedad, más allá de la economía, puede funcionar en términos de perfecta armonía social. Uno de los economistas más destacados, probablemente de la segunda generación de la escuela neoclásica, el británico Alfred Marshall, desarrolló su concepto del equilibrio parcial, tratando de mostrar cómo esta concepción del equilibrio general podía manifestarse y podía trasladarse a cada uno de los mercados, ¿no es cierto?, de los mercados parciales. Marshall fue el que desarrolló las famosas cruces o los famosos gráficos de cruce entre oferta y demanda. Oh, no, por Dios, fuck. Ay. ¿Qué pasó? Donde esencialmente se intentaba mostrar que cualquier producto iba a tener una oferta creciente en la medida que se ofreciera por él un precio mayor. Es decir, cuando el precio estuviera a este nivel, la oferta, los que estarían dispuestos a producirlo serían esta cantidad. Cuando el precio tuviera en cambio este nivel, entonces los productores estarían dispuestos a ofrecer este nivel. Y luego, y en términos de demanda, la famosa cruz de Marshall nos indicaba la curva de demanda con pendiente negativa. Es decir, que si el precio a pagar por un cierto bien o producto tenía que ver con la utilidad
de la última unidad consumida, bueno, entonces evidentemente cuanto más alto fuera el precio, cuanto más elevado fuera el precio, menor sería la demanda total que los consumidores estarían dispuestos a obtener. Y la demanda aumentaría a medida que efectivamente, ¿no es cierto?, cayera el precio. Bueno, en este juego entre oferta y demanda se podía reconocer un precio de equilibrio que igualara la disposición de los consumidores a demandarlo con la oferta existente. ¿No es cierto? Es decir, un precio de equilibrio donde la oferta igualara la demanda. En la medida que existiera libre concurrencia en el mercado de productos y de factores, los mercados podían alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda al precio que pudiera igualar a una con otra. Esta visión, más allá de la oferta y demanda general de bienes, tenía profundas consecuencias en lo que tenía que ver con la visión de los mercados y también, por supuesto, con esta famosa cuestión de la armonía social y del conflicto entre las clases. Pensemos por un momento en este mismo gráfico que estamos haciendo acá, pero cuando nos estamos refiriendo ahora al factor trabajo, es decir, a la oferta y demanda de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que nos diría, ¿no es cierto?, este gráfico? Que por un lado, los trabajadores estarían dispuestos a renunciar al hecho de no trabajar en la medida que se les ofreciera un salario mayor. Es decir, cuando el salario, vamos a poner acá lo que es cada cosa. Acá tenemos la cantidad de trabajo y acá tendríamos en el eje de ordenadas el salario. Cuando el salario tiene este nivel, los trabajadores dispuestos a ofrecer su trabajo representan este nivel. Cuando el salario alcanza este nivel, los trabajadores dispuestos a trabajar representarán este otro nivel. Como en toda la visión subjetiva de la economía, la decisión de trabajar o no trabajar es un arbitraje entre la utilidad que reporta el quedarse en su casa y no trabajar y la desutilidad que implica la renuncia al ocio. Entonces, en la visión neoclásica, el trabajador, al igual que el capitalista con su capital o el propietario de la tierra con la renta, el trabajador arbitra entre
el placer de quedarse en su casa y no trabajar y el displacer de tener que ir a trabajar. Y entonces, contra el displacer de la renuncia al ocio, reclama un pago, que es, ¿no es cierto?, el del salario. A su vez, hay una demanda de trabajo que tiene también perdón, acá puse hay una demanda de trabajo donde el empleador, como con la compra de cualquier factor o producto, está dispuesto a pagar un determinado salario vinculado con la productividad del factor trabajo, y ese salario determinará también un cierto nivel de demanda de trabajadores. Cuando para acceder, por ejemplo, a una demanda mayor, es decir, para que se demanden en vez de este nivel de trabajadores, este nivel, el salario debe bajar. Y entonces existe también un salario de equilibrio donde la oferta de trabajo iguala la demanda de trabajo y por lo tanto hay un equilibrio entre los que quieren trabajar y la demanda, ¿no es cierto?, que se lleva adelante por ese trabajo. La cantidad de equilibrio estaría indicada, ¿no es cierto?, por este nivel de trabajadores empleados. ¿Qué significado tiene este gráfico que vemos acá? Bueno, lo que nos está diciendo este gráfico es que si funciona estrictamente la competencia en el mercado de trabajo y trabajadores y empleadores ofrecen y demandan libremente el factor trabajo, se alcanza un salario de equilibrio y un pleno empleo, es decir, un punto donde todos los que salen a ofrecer trabajo son demandados o son empleados. ¿Cuál es la consecuencia de esta visión? Bueno, la consecuencia clara, ustedes la van a ver enseguida. Si, por ejemplo, el Estado establece un salario mínimo que es superior a este salario de equilibrio, supongamos que el salario mínimo legal fuera este. ¿Qué es lo que sucede en este caso de acuerdo a esta visión de equilibrio parcial neoclásico? Bueno, si el Estado fija el salario en este nivel, con este salario se ofrece esta cantidad de trabajadores y solo los empleadores van a estar dispuestos a tomar esta cantidad de trabajadores. Entonces vamos a tener lo que dentro de esta tesis se conoce como desempleo voluntario. ¿Qué significa? Hay desempleo
porque no se deja al mercado de trabajo ajustar libremente oferta y demanda. Y en cambio el Estado está fijando un salario que está por encima del salario de equilibrio. Bueno, lo que vale para el salario mínimo valdría también, por ejemplo, para un salario de convenio. Es decir, los trabajadores establecen un salario básico de convenio que estuviera por encima de este salario de equilibrio y también aparecería lo que se llama acá el desempleo voluntario. Es decir, hay desempleo por culpa de los trabajadores, hay desempleo por culpa de los sindicatos y por culpa del Estado que fija un salario mínimo. Si se deja actuar libremente en este caso al mercado de trabajo, indefectiblemente se alcanzará un salario de equilibrio. Alguien puede decir, bueno, pero ese salario puede ser muy bajo. Bueno, si el salario de equilibrio es muy bajo, dirán los neoclásicos, estará expresando cuál es el grado de productividad del factor trabajo en una cierta economía. Es lo que puede efectivamente aportar en términos de su rendimiento y por eso ese es el salario de equilibrio. Bueno, esta tesis, en general, esta y otras tesis que se construyeron durante este periodo, apuntaron a que efectivamente en todos los mercados el libre funcionamiento de la competencia permitiría alcanzar un equilibrio. El más significativo es el del mercado de trabajo, no solo porque afecta a una cuestión tan cara como la cuestión del desempleo, sino porque efectivamente va a tener una profunda implicancia ideológica en la propia literatura neoclásica, que es visceralmente hostil a la organización gremial y a los sindicatos, ¿no es cierto? En general, en todos sus autores. Bueno, como señalábamos en la clase pasada, este punto de vista marchaba a caballo del crecimiento económico que de un modo general se va a desenvolver en la economía capitalista en el último tramo del siglo XIX y al menos hasta el estallido de la Primera Guerra. Entonces, fundándose, ¿no es cierto?, en estas expectativas de crecimiento indefinido, la teoría económica llamaba, ¿no es cierto?, a esta tesis del equilibrio general y a la autorregulación de cada uno de los sucesivos mercados parciales, buscando la menor interferencia y principalmente la menor interferencia de las organizaciones obreras en lo que constituía la acumulación del capital. Bueno, indudablemente que esta situación va a vivir, digamos, un primer choque con la Gran Guerra entre 1914 y 1918, no solo por la incertidumbre y los vaivenes económicos y políticos propios de una guerra, sino porque va a poner de manifiesto que, por ejemplo, el reparto del mundo, la expansión del capital al conjunto de todos los rincones del planeta, no tiene como desemboque un proceso armónico de integración más o menos equilibrada y pacífica de todas las regiones del mundo, sino que culmina en una lucha por un nuevo reparto del mundo. Bueno, y en esa lucha, con potencias ganadoras, potencias perdedoras y grandes convulsiones sociales, va a tener como desemboque político y social más sustantivo la Revolución Rusa, hacia las postrimerías
de esta primera guerra. Luego de este primer alerta y luego de una cierta recomposición capitalista en los años 20, la economía capitalista, comenzando con la gran potencia emergente que eran los Estados Unidos de Norteamérica, va a sufrir un golpe severísimo en 1929 y el inicio de una crisis capitalista que en el plano social y económico va a tener resultados devastadores, y en el plano de la teoría económica va a dejar en un terreno de fuerte desacreditación a todos los teóricos del equilibrio general y del crecimiento indefinido del capitalismo. Entre 1930 y 1933 la economía norteamericana se derrumbó a niveles absolutamente inéditos. Esta situación se trasladó al conjunto de las grandes potencias de Europa. Los niveles de desocupación no solo fueron sustantivos, sino que además crecían año tras año hasta cierto punto. El cierre de empresas y las quiebras, ¿no es cierto?, seguían este mismo rumbo, y por lo tanto era muy claro que se había producido un desequilibrio de alcance general que superaba por mucho la pretensión de que la economía capitalista atravesaba crisis y ajustes, si se quieren, inevitables o naturales. La economía mundial ya había sufrido algunas crisis importantes, como en 1873, en 1890, pero se vivieron dentro de esta concepción general. Es decir, como los movimientos inevitables de una economía que se regula a través de la circulación mercantil. Acá aparece la emergencia de contradicciones de otro alcance, porque además se pone de manifiesto que la crisis no es simplemente un desajuste de un mercado u otro, sino que es una crisis general caracterizada por un exceso relativo de riqueza social, capitales, mercancías e incluso fuerza laboral en términos de fuerza laboral capaz de ser empleada, que lleva, ¿no es cierto?, también a un debate muy importante sobre las bases que habían construido el edificio económico, académico o convencional. Entonces, es en este periodo, en los años 30, donde efectivamente se revisan las tesis neoclásicas, pero dentro del campo de la economía académica se revisan sin renunciar a los principales postulados o sin renunciar al método subjetivo de la economía neoclásica. Y va a aparecer un autor formado filosófica, política e ideológicamente en la escuela neoclásica, que incluso por su vinculación al mundo empresarial, político, como consultor, como asesor, como funcionario, casi a los golpes, casi a los porrazos, va a extraer las conclusiones respecto de la completa inadecuación de las tesis neoclásicas a las condiciones de la crisis que se está viviendo. Ese autor es justamente John Maynard Keynes, que en 1936 va a publicar una obra que va a quedar, digamos, como la gran obra de la época de la economía académica o de la economía burguesa, que fue su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fíjense ustedes que Keynes
publica su teoría en 1936. Ya habían pasado 6 años desde 1930 y por lo tanto su obra recoge también el aprendizaje respecto de los monumentales errores que habían agravado la crisis y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la defensa a ultranza de los postulados neoclásicos en el manejo de la política económica. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, y tomando el caso de la desocupación masiva, ¿cuál fue la respuesta de los economistas convencionales al problema de la desocupación que se planteó en ese periodo? Bueno, le aplicaron este diagnóstico. Dijeron lo siguiente: si hay desocupación es porque los trabajadores quieren percibir un salario que es superior al que los capitalistas pueden pagar en este momento, de acuerdo a la productividad actual del trabajo. Entonces, estamos ante la típica situación de desempleo voluntario, es decir, los trabajadores están desocupados por voluntad propia. Lo que hay que hacer en el cuadro de la crisis es dejar que los salarios bajen tanto como tengan que bajar. Y van a llegar a un punto donde todo el mundo va a volver a trabajar sobre la base de salarios inferiores. Después la economía elevará su productividad y los salarios se podrán subir. Bueno, efectivamente los salarios bajaron, pero la desocupación aumentó. Es decir, la idea de que podía existir un equilibrio parcial en el mercado de trabajo, dejando fluctuar el salario a la baja, no resolvió el problema de la desocupación. Y más bien, digamos, lo agravó en otro sentido, porque llevó a una depresión económica todavía más profunda, en la medida que agravó todavía más las condiciones de caída en el consumo, con salarios más bajos. Estrictamente, y bajo el peor momento de la crisis, los salarios podían ofrecerse a $10 por mes que ningún capitalista estaba dispuesto a tomar nuevos trabajadores, porque la economía había colapsado y por lo tanto no había condiciones para colocar la producción y en esas condiciones para tomar nuevos trabajadores o recuperar la plantilla de aquellos que habían sido despedidos. Por lo tanto, Keynes va a señalar que el famoso desempleo llamado voluntario es en realidad involuntario. Los trabajadores podrían ir a trabajar, como decimos los argentinos, por el sándwich y la coca, y aún así nadie estar dispuestos a emplearlos. Bueno, y esta constatación, aunque nosotros no hemos vivido la crisis del 30, hemos vivido las grandes crisis argentinas, y es muy claro que aunque ha ocurrido esto mismo, aunque los salarios bajaron, aunque se aplicaron reformas laborales para que los salarios bajaran, todo esto, lejos de facilitar una recuperación del empleo detrás de un supuesto salario de equilibrio, lo único que hizo, ¿no es cierto?, fue agravar y degradar todavía más las condiciones de los trabajadores. Entonces, bueno, en este punto Keynes se empieza a preguntar sobre la naturaleza de la crisis y va a desenvolver algunos planteos que resume, ¿no es cierto?, en su teoría general, y que aparecen como revisiones o precisiones críticas de varios de los postulados neoclásicos. Vamos a comentar algunas de estas cuestiones. . 。
Profe, acá en ningún momento se habla de la teoría decreciente de la tasa de ganancia como causa de la crisis. No, ocurre lo siguiente. Keynes va a desenvolver en un momento algo parecido a una tesis que podríamos relacionar con la declinación de la tasa de ganancia, que tiene que ver con lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, la eficiencia, lo que él llama la eficiencia marginal del capital. Pero es una visión de la caída de la tasa de beneficio que viene recogida en general de la escuela clásica, inclusive del propio Ricardo, y que tiene que ver con una idea que es completamente antagónica a la de Marx. No tiene nada que ver con la visión por la cual la tasa de ganancia cae en Marx. En general, en los economistas clásicos y luego también los neoclásicos, ven el problema de lo que sería el nivel de beneficios o del rendimiento del capital como la cuestión de la aplicación de un factor variable sobre un conjunto de factores fijos. Es decir, yo tengo un taller y pongo a trabajar, ¿no es cierto? Y pongo un torno. Entonces, bueno, el taller me rinde, tengo un gran taller con un torno. Después pongo 2 tornos y el taller rinde más. Después pongo 3 y cuando pongo 3 se empieza a cortar la luz porque la instalación del taller no da para tantos tornos. Cuando pongo 4, los obreros se chocan entre sí porque tienen poco espacio. Entonces, los tornos tienen un rendimiento decreciente porque son un factor variable que se suma a un factor fijo. Entonces, el capital, cuando se lo usa mucho, se lo aplica mucho, cae en su rendimiento. Esta tesis no tiene nada que ver con lo de Marx, porque lo que dice Marx es exactamente lo contrario. Cuanto más eficaz es el capital, más intensa es la caída de la tasa de ganancia. Porque la riqueza social proviene del trabajo humano, no del capital. Entonces, Keynes recoge este punto de vista, pero solo como un aspecto complementario de su teoría, que va a transitar, ¿no es cierto?, por otros carriles que ahora, digamos, enseguida les voy a... Perdón, profe, que Sí, recién no me quedó claro o escuché un poco raro. Cuando no se usa el capital, dijiste, o sea, cuando se usa mucho, cae el rendimiento del capital. No me quedó claro. claro eso. Claro, se usa cuando se usa mucho porque agota su eficiencia. Agota su eficiencia. Es como el uso de un factor en demasía. Pasaría lo mismo con el trabajo con la tierra. O sea, cuando decís eficiencia, hablas de producir más, no de generar Claro. más ganancias, sino de producir más en Producir producto. más y por lo tanto, bueno, de esa eficiencia surge un rendimiento. Un Claro, claro. rendimiento que se expresa a través de la tasa de interés. Entonces, esta idea aparece en Keynes, lo que llama la eficiencia marginal del capital, el rendimiento esperado del capital, pero juega un papel complementario, ¿no es cierto?, en su teoría. Lo que importa ver en Keynes, digamos, es que hay una secuencia lógica que lleva, ¿no es cierto?, a fundamentar
una determinada intervención estatal, monetaria y fiscal, para intentar encaminar la crisis o superar la crisis. Keynes recoge una tradición teórica que podríamos llamar heterodoxa, ¿no es cierto?, o relativamente apartada en algunos aspectos de la tradición clásica, y es evidentemente su punto de partida, que es eso que podemos llamar, o que se puede llamar, digamos, en la teoría económica, el subconsumismo, o la hipótesis de un desequilibrio entre oferta y demanda. Y quiero mencionar en este punto, como finalmente acá hemos estudiado la historia del pensamiento económico, quiero decirles lo siguiente. Sobre el problema del equilibrio entre oferta y demanda, o producción y consumo, la economía política desarrolló tres grandes hipótesis en su historia. La primera es la hipótesis, podemos llamar clásica y neoclásica mayoritaria. Que tuvo su manifestación así más contundente o más popular en la famosa ley de Say. Creo que lo mencionamos acá. ¿Qué decía la ley de Say? Bueno, la famosa tesis del equilibrio, por definición o por tautología. Es decir, el desequilibrio entre oferta y demanda es imposible. Porque finalmente cuando se producen bienes y servicios, se pagan salarios, se reconocen beneficios, se paga renta al propietario del suelo. Entonces, a la hora de vender esa producción, como contrapartida de esa producción, vamos a tener los salarios pagados, los rendimientos del capital y la renta del suelo que van a comprar toda la producción realizada. Y por lo tanto, contra una producción de 100, hay 100 recursos pagados en concepto de salario, ganancia y renta. Y entonces, toda oferta crea su propia demanda. Con diferentes matices, Smith y Ricardo pensaban bastante parecido. Y la economía clásica vive una suerte de enamoramiento entre lo que sería la competencia mercantil, es decir, que todo el mundo compita, que todo el mundo vaya de un mercado a otro y todo más, y el equilibrio. Si hay competencia, hay equilibrio. Bueno, esta idea luego va a ser recogida sobre otras premisas teóricas por la escuela neoclásica. Walras, lo vimos también, ¿no es cierto?, sobre
la idea del equilibrio general, todo el mundo retira del mercado lo que ha aportado y por lo tanto la economía, ¿no es cierto?, no sufre ninguna perturbación. En estas visiones contra esta tesis mayoritaria, ¿no es cierto?, del pensamiento económico, la economía reconoce algunas aves raras que desarrollaron la tesis del desequilibrio entre oferta y demanda. Es decir, que la economía no marchaba fatalmente al equilibrio y que por el contrario la lógica del proceso social de producción capitalista conducía al desequilibrio. ¿Y en qué consiste el desequilibrio? Bueno, no en cualquier desequilibrio, sino en un exceso relativo de oferta o de producción respecto de las posibilidades de consumo. Son pocos los autores que se desviaron, digamos, de la ruta clásica y sostuvieron estos planteos. Uno de ellos fue Thomas Malthus. Recuerdan que lo señalamos. Malthus decía, bueno, los obreros consumen el nivel de subsistencia, los capitalistas se abstienen de consumir para favorecer la acumulación, y luego ocurren, digamos, otras cuestiones que ahora no vamos a retomar, que llevan a que quede una oferta excedente. ¿Quién la puede consumir? Los terratenientes. Y entonces su teoría subconsumista llevó a la legitimación del terrateniente y del concepto de renta. Otro, es decir, Thomas Malthus fue un subconsumista reaccionario. Advirtió sobre los posibles desequilibrios entre oferta y demanda, pero lo hizo desde el lugar, ¿no es cierto?, de la defensa de la clase terrateniente. Es decir, Malthus decía lo siguiente: en una economía que produce más que lo que consume, hace falta una banda de zánganos que consuman sin producir. Y ellos eran los propietarios de la tierra, ¿no es cierto? Les encontró un lugar de utilidad y legitimación social. Simón de Sismondi fue una figura muy visitada por Marx, luego en su obra, porque se trató de un crítico del capitalismo, ¿no es cierto? Transitó también en la frontera entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y de un modo rudimentario advirtió el fenómeno de la explotación social. Es decir, que la sociedad capitalista que estaba emergiendo remuneraba o retribuía a sus productores sociales, a los trabajadores, menos de lo que ellos producían. ¿Y cuál era la conclusión de Sismondi? Que si los que producían no consumían el producto de su trabajo, exceptuando la parte de la producción
que podía ser consumida por capitalistas o terratenientes, la economía estaba condenada a producir una suerte de excedente invendible. Es decir, una producción sobrante que a cada momento del proceso de producción se generaba como resultado de que los que llevaban adelante el trabajo y la producción de la riqueza social no eran al mismo tiempo merecedores de aquella riqueza que generaban. Es decir, en el subconsumo de las masas, Sismondi advertía sobre una economía que por lo tanto no tenía condiciones de desenvolverse o de funcionar. Sismondi, en rechazo al capitalismo de la gran industria, va a buscar una economía fundada en pequeñas unidades productivas y en, digamos, un desarrollo y una tesis contraria, digamos, al desenvolvimiento de la gran industria. ¿Dónde se ubica? Es decir, ustedes se dan cuenta, yo estoy nombrando dos subconsumistas y cuesta encontrar otros, porque la abrumadora mayoría de los pensadores económicos construyeron sus tesis en torno de la cuestión del equilibrio. ¿Dónde se ubica en torno de este problema Marx? ¿Qué lugar ocupa Marx en este debate? Bueno, sobre esto hay muchísimas controversias, discusiones y, por supuesto, autores marxistas que interpretaron el Capital de formas muy diferentes y a veces colocaron a Marx en este campo, es decir, que finalmente los desarrollos marxistas no dejaban de ser una presentación o una forma particular de equilibrio, surcada por importantes desequilibrios o desajustes, y también los que entendieron que Marx se colocó, digamos, en el plano del subconsumo, es decir, que subrayó la contradicción entre la producción social creciente y el consumo limitado de las masas. Bueno, no es el objeto, ¿no es cierto?, de la charla de hoy, pero esta reflexión me parece importante. Marx estrictamente no estuvo con ninguno de los dos planteos y, como en muchas otras cosas, desenvolvió una reflexión dialéctica sobre el problema del equilibrio capitalista. ¿Y en qué consistió esta reflexión dialéctica? Que la acumulación de capital sortea los desequilibrios y las contradicciones, postergándolas en el tiempo y al precio de crear las condiciones para desequilibrios y rupturas de la acumulación todavía mayores. Es decir, la acumulación capitalista en Marx es una suerte de fuga hacia adelante, donde la acumulación puede darse, puede existir, pero donde la economía capitalista paga el precio todo el tiempo de postergar sus crisis y contradicciones hacia adelante, hasta que un momento naturalmente ya no las puede postergar y estas crisis estallan con toda su intensidad. Es decir, lo que los economistas clásicos llamaron el equilibrio entre oferta y demanda,
es un compromiso circunstancial que solo prepara las condiciones de un desequilibrio mayor en un futuro. Por ejemplo, Marx desarrolló todo una parte del Capital casi en oposición al subconsumismo y particularmente a las tesis de Sismondi. Sobre esto que decía Sismondi, bueno, la crisis es inmediata porque la sociedad produce 100. Los capitalistas consumen 10, los obreros consumen 40 y después hay un excedente, que luego Marx lo llamará plusvalía, de 50, pero nadie lo puede consumir. Del mismo modo que a los trabajadores solo le pagan una parte de la jornada de trabajo, luego esos mismos trabajadores no pueden consumir todo lo que producen. Y por lo tanto, la economía capitalista queda condenada a una suerte de inviabilidad. Marx, en el Capital, criticó ese punto de vista subconsumista ingenuo. ¿Y qué es lo que señaló? Lo que señaló es lo siguiente. ¿En qué está equivocado? ¿En qué estaba equivocado Sismondi? Bueno, que efectivamente, si se producen 100, los capitalistas pueden consumir 10 para ellos, los obreros pueden consumir 40, quedan 50, pero ¿qué hacen los capitalistas con esos 50? Compran medios de producción. Es decir, ese dinero va al consumo, no de manteca, leche o pan, sino al consumo de máquinas. Entonces, la contraposición entre producción y consumo inmediato se resuelve a través de una forma particular de la producción, que es la producción para el futuro, ¿no es cierto? Es decir, la producción de máquinas, la producción de elementos que en un futuro, ¿no es cierto?, van a generar un determinado consumo de bienes. Ahora, dicho esto, bueno, y Marx va a desenvolver este problema, lo va a demostrar y lo va a ampliar. Ahora, dicho esto, esto anula al problema del infraconsumo como causa de la crisis? No. Y Marx lo va a desenvolver en distintos aspectos luego del Capital. ¿Por qué motivo? Imaginemos por un momento que en este ejemplo que analizábamos, es decir, una economía produce 100, 10 van a los capitalistas, 40 representan salarios para los trabajadores y los 50 son plusvalor, que fuera de lo que los capitalistas retiraron para su propio consumo va a la producción de máquinas. Ahora, supongámonos que las máquinas fueran, por ejemplo, hornos de panificación, telares electrónicos, dispositivos de robótica para el armado de autos. Bueno, todo eso es consumo de capitalistas, no es consumo de trabajadores que tienen su consumo limitado. Perfecto. Pero los hornos de panificación que se producen en el año 2020, ¿qué consecuencias traen en el año 2021? Y bueno, que antes se podían hacer 1 millón de panes y ahora se pueden hacer 5 millones de panes. Y los telares electrónicos, que en vez de hacer 200.000 vaqueros de jeans se pueden hacer 400.000. Y la robótica tiene la misma consecuencia en la producción de autos. Pero esos autos, esos jeans y esos panes deben ser consumidos. Y por lo tanto, más temprano que tarde,
la contradicción entre producción y consumo reaparece. Es decir, que por la vía de el ahorro, la inversión, la producción de bienes de consumo durables o de medios de producción, el capitalismo posterga el fenómeno del subconsumo. Pero esa cuestión, o sobreproducción, pero ella reaparece con una intensidad mayor en algún momento del proceso de acumulación y por lo tanto debe dar lugar al estallido de una crisis. Entonces Marx analizó esta cuestión contradictoriamente. Rechazó el punto de vista del subconsumo como causa inmediata de la crisis, pero en cambio sí entendió que la cuestión del subconsumo constituía la causa última de la crisis, es decir, la contradicción que en última instancia debía reaparecer en algún momento de la acumulación del capital. Bueno, esta presentación del problema apunta a lo siguiente, que en la lista rara de los subconsumistas, además de los que mencioné acá, hay que mencionar a Keynes. Es notable que una edición de los ensayos sobre población de Malthus, una edición ya, digamos, en el siglo XX, fue prologada por Keynes, que admiraba a Malthus. Y es indudable que Keynes tomó nota de las tesis subconsumistas de Malthus para desarrollar su propia tesis subconsumista. Por supuesto, no hay nada en Keynes que lo emparente con Marx, aunque algunos crean que eso es así. Keynes era un furioso conservador y se cansó de explicar que los remedios correctivos que él planteaba para la gran crisis del 30, entre otras cosas, justamente buscaban evitar que el fantasma de la revolución social se extendiera por las grandes potencias del planeta. Bueno, paro acá y así tenemos un rato para conversar sobre todo esto.